96.5. Bien, señores, son las 8:15 de la mañana. Buenos días, José. Buenos días. Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a todos mis compañeros. Buenos días a nuestra querida audiencia. Buenos días a mis compañeras de trabajo. Bueno, nada, señores, lamentar el fallecimiento de don Adriano Miguel Tejada. Sabíamos que estaba enfermo porque se estaba pidiendo sangre para atenderlo y habían hablado de un problema renal súbito. Entonces, como dice Jaime, hoy cumpliría 72 años de edad, ¿verdad? 72 años. Bueno, una 71, persona exitosa. dice 71, José. Ok, una persona exitosa, una persona tanto en el campo del periodismo con ese formato disruptivo de Diario Libre que llegó a la República Dominicana hace más de 20 años, expresando los nuevos formatos del periodismo, quitarle ese carácter de propiedad privada a los periódicos, permiten que Diario Libre tenga múltiple lectoría. Cuando usted compra un periódico, genera un sentido de propiedad y se lo lleva para su casa. Cuando un periódico es gratis, usted lo lee y no le importa dejarlo ahí. Y lo lee otro, y lo lee otro, y lo lee otro. Pero además aumenta no solamente la lectoría, sino la circulación, el formato de Diario Libre. Y Adriano Miguel Tejada creo que fue su tercer director, después de Aníbal de Castro y otra persona que no recuerdo ahora, pero recuerdo que fue director de prensa del primer gobierno de Leonel. Creo que era apellido Alcántara, ¿no? Era apellido Alcántara, ¿verdad? El director del Diario Libre fue Aníbal de Castro en principio. No, él lo fundó. El Diario Libre lo fundó Aníbal de Castro. Aníbal de Castro. Digo, perdón, Adriano, empezó con Adriano. Virgilio Alcántara no fue director de Diario Libre en algún momento. No. Diario Libre empezó con Adriano. Aníbal de Castro pasó a Adriano. Sí. Aníbal dirigió la revista Rumbo, pasó luego a Diario Libre, según entiendo, sí. Y después fue que Adriano entró como director. Yo tengo entendido que el fundador... No, señores, Diario Libre lo fundó Adriano Miguel Tejada. Vamos a verificar porque fue Adriano. Fue Aníbal de Castro. Aníbal de Castro, fue Aníbal de Castro. Fue Aníbal de Castro. De la revista Rumbo. Y después entró Adriano. Y después Adriano. Yo pensé que Virgilio Alcántara había sido también director del periódico. Virgilio fue el director del periódico Hoy, fue Virgilio Alcántara. Bueno, el tema es que fue un tipo muy exitoso porque mantuvo ese periódico a flote en los primeros lugares de lectoría del país y tuvo una vida tanto historiador, abogado como periodista en los primeros planos de la vida pública por mucho tiempo. Y nuestra solidaridad con sus familiares y con sus compañeros de trabajo y compañeras de trabajo en Diario Libre, lo mismo que con la familia de mi amigo y compañero de partido César Prieto, mi solidaridad con Sandra Abinader, con toda su familia, también mi compañera de partido y mi compañera en el Congreso de la República. César fue un tipo entregado a su trabajo, nosotros tuvimos diferencias, pero yo me organicé en el PLD cuando Modesto Díaz me lleva al Partido de la Liberación Dominicana, mi amigo Modesto Díaz Pucci. Yo caigo en el comité de base de César Prieto, que al mismo tiempo era secretario de Asuntos Electorales del Intermedio Enriquillo. Y básicamente en su organismo en el que él presidía fue que yo me empecé a formar en el PLD. Luego me gradué de PLDista en el año de 1997, por ahí, porque había que graduarse de PLDista cuando el PLD era el PLD. Y entonces, luego yo me fui a Vanguardia del Pueblo, de mi organismo, del Comité Intermedio Riquillo, y hice vida a nivel técnico en el PLD. Pero César Prieto siempre fue un fajador. Y nada, ojalá que se esclarezca todo sobre su muerte, para que no quede todo ese remolino de duda de por qué se quitó la vida. Ojalá que todo se aclare, para que su imagen también
se mantenga clara en la memoria de quienes los conocimos, de quienes compartimos con él. César era vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Electorales, de Asuntos de Organización del PLD. Miriam Cabral tiene que estar destrozada con esta situación. Y entonces compartíamos ahora en el Congreso juntos, nos veíamos en los actos, en todos lados, en la Casa Nacional, en la Secretaría de Organización. Estuve hace una semana con él en una reunión, lo vi en San Cristóbal también, en una asamblea del partido, creo que hoy hace como 10 días de eso. Y de repente esta noticia que daba Julio Martínez Pozos ayer. Bueno, nada. Vamos a ver qué pasa con esto, señores. Yo pienso que con el tema de la depresión ocurre lo mismo con lo de violencia intrafamiliar. Yo pienso que las terapias antidepresivas no están apuntando en el sentido correcto. No están siendo eficientes para tratar estos temas. Y la depresión es como que usted viva con un enemigo interno. Es como que usted viva con un enemigo interno que lo esté provocando permanentemente para que usted se haga daño, para que usted se quite la vida. Y eso hay que enfocarlo de una manera distinta ahora en el siglo XXI. Y yo creo que la depresión, independientemente de que pueda haber un déficit ahí de ciertas hormonas que son clave para mantener el equilibrio químico, bioquímico del cuerpo, yo pienso que la depresión tiene mucho que ver con el estado de bienestar de las personas. Y es que muchas de esas hormonas que están diseñadas para mantenernos en alertas cuando nosotros no tenemos un miedo en el entorno, cuando no tenemos mucha preocupación en el entorno, esas proteínas, esas neuronas, esos neurotransmisores empiezan a comportarse de una manera distinta. Cuando no tenemos cosas que nos preocupen, cuando no tenemos miedo, cuando nuestro sistema de alerta empieza a relajarse, a descuidarse, porque vivimos en un entorno muy seguro. Esos neurotransmisores fueron diseñados por nuestro cerebro, por nuestro sistema nervioso, hace 7 millones de años, señor. Hace 10 millones de años. Y ahora ya nosotros no usamos ese sistema de alerta, porque ya no vivimos en una selva. Pues ya tenemos todos los problemas resueltos. Y puede ser que eso produzca una descompensación bioquímica que puede explicar algunos de los cuadros de depresión que nosotros tenemos, la clase media en sociedades estables o la clase alta en sociedades estables. Y si nosotros pues empezamos a estudiar eso desde ese punto de vista, pudiéramos entonces identificar otros procedimientos, otros tratamientos para esas personas que lamentablemente, yo digo, que viven con un enemigo dentro cuando se deprimen. Eso hay que reenfocarlo, igual que las terapias de violencia intrafamiliar. Eso hay que reenfocarlo de cara al siglo XXI, porque es que esta sociedad, señores, ha cambiado todo. En esta sociedad todas las reglas del juego cambiaron. Y a propósito de Adriano Miguel Tejada, cuando empezamos a ver la noticia, a darle seguimiento a su situación, veíamos que se estaba pidiendo sangre para su situación de salud. Y yo dije, wow, cada vez que yo veo a una persona pidiendo sangre, me quillo, me da cierto nivel de impotencia. Porque yo sé que tengo la solución para eso. Lo mismo que con el tema de la violencia intrafamiliar. Cada vez que veo casos como este, de esta pareja de jóvenes, el profesor, ella enfermera en Santiago, la mató de una manera tan dantesca, ¿no? Y después se ahorcó en Santiago Rodríguez. Otra familia destrozada más. Y seguimos sin capacidad preventiva para evitar estas muertes. En el caso de la sangre, casi todos los días, gente pidiendo sangre por las redes sociales, por los medios de comunicación, por programas como este, pero también a nivel de Adriano. Yo no sé qué tipo de sangre era Adriano, pero no importa cuál tipo de sangre sea, en la República Dominicana tenemos todos los tipos de sangre. Lo que pasa es que como no usamos eficientemente las herramientas, nadie sabe dónde están.
Y yo diseñé un proyecto de ley para tener identificada permanentemente todos los tipos de sangre. ¿Cómo? En función de nuestra cédula. En la cédula electoral están todos los tipos de sangre. Busque su cédula para que usted vea. ¿Y dónde está esa cédula? En el registro civil. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Machear el registro civil de la Junta Central Electoral con el Hemocentro Nacional. Pues eso fue lo que yo hice. Esa es un paquete de herramientas de gobierno electrónico. ¿Qué hice yo? Lo convertí en un proyecto de ley, lo saqué de gobierno electrónico y está en el Congreso. Atención, Alfredo Pacheco. Pero además, atención a todos los legisladores y legisladoras nuevas de esta generación, de este cuatrenio. Retomen ese proyecto de banco de sangre electrónico. Está junto con el paquete de proyectos que sometimos, que incluye marbete electrónico, incluye registro electrónico de contratos, incluye banco de sangre electrónico. Ahí veo el editorial del periódico Listín Diario en el día de hoy de mi amigo Miguel Franjul. Voy a visitar a Miguel Franjul para llevarle este proyecto para que me ayude a promoverlo. Ya eso no es mío, eso es de la sociedad que me pagó para hacerlo. Y está en el Congreso depositado. Es un proyecto que tiene 3 o 4 páginas porque es simple. ¿Cuáles son los componentes que tiene? Aquí no se puede cobrar, la sangre no puede ser sujeto de compraventa, tiene que ser por donaciones voluntarias. ¿Y qué nosotros hicimos para estimular esas donaciones voluntarias? Creamos un programa preferencial de servicios públicos con una ventanilla en instituciones públicas, en instituciones privadas. Los que sean donantes de sangre van a tener un servicio público preferencial y un servicio privado preferencial, como tienen las mujeres embarazadas, como tienen los discapacitados en los centros comerciales, pero además no van a pagar ningún tipo de servicio que sea VIP en las instituciones públicas, van a tener preferencia de precios y de atención. Eso está ahí como un estímulo para que mucha gente done. Pero además de eso, vamos a tener toda la sangre en inventario. Pero ¿saben qué? Diseñamos un sistema para que el Hemocentro Nacional pueda generar alarmas cuando la sangre, una tipología determinada de sangre, baje en el inventario. Y cuando baje en el inventario por debajo del 25%, automáticamente se le manda una invitación de donación a todos los que están registrados en el sistema con ese tipo de sangre. Y ya. Y siempre vamos a tener sangre en el Hemocentro Nacional o en cualquiera de los bancos de sangre del país. Y el otro componente que diseñamos fue el circuito de identificación, de manejo, de almacenamiento, de disposición y de uso de la sangre, que todo está en el proyecto de ley técnicamente definido. ¿Para qué? Para que se respete la cadena de frío, con bolsas térmicas que tienen un chip incluido para medir el estado de la sangre en todo el proceso de su manejo. De modo que vamos a tener sangre abundante, vamos a tener sangre buena de calidad. Y toda esa tecnología está disponible en el mercado. ¡Wow! Fui a Salud Pública. Fui en la gestión de Tati Cumán y le dije, mira el proyecto, me hicieron perder mi tiempo. Me reuní con todo el mundo, que después el gabinete de Margarita que coordinaba eso, hicimos una reunión con un representante de ella en Salud Pública, nada, se volvió todo disparate. Ahí sigue la gente pidiendo sangre en los medios de comunicación. Y entonces el editorial de Miguel Franjul de hoy en el Listín Diario: no pasa un día sin que alguien apele a la solidaridad humana para clamar por la donación urgente de sangre. Desde los días fuertes de la pandemia, las solicitudes en este sentido parecen traducir la dramática realidad del déficit o la poca disponibilidad de sangre y sus derivados para atender emergencias médicas. Aun cuando se trata de casos individuales, no nos imaginamos cuál sería la situación si se tratase de buscar sangre para asistir a decenas o centenas de víctimas de alguna catástrofe en el país. En los últimos días, personas angustiadas han utilizado las redes sociales y otros medios para implorar
por la donación de sangre, especialmente de aquellos tipos menos comunes. Podemos explicar todo tipo de sangre, lo estudiamos todito. Tendríamos que entenderlo antes de poder trabajarlo en la ley. Pero eso haría muy largo el comentario. Lo conocemos todito y sabemos por qué se producen los diferentes tipos, las diferentes combinaciones sanguíneas. Gracias a Dios, la generosidad de los ciudadanos ha dado respuesta a estas apremiantes necesidades y han aparecido los donantes voluntarios. Pese a que ya existe el Hemocentro Nacional, llamado a ser el eje del acopio, procesamiento y distribución de sangre y sus derivados, todavía no cumple su cometido, dice Miguel Franjul en el editorial de hoy del Listín Diario. El país necesita disponer hasta 200.000 unidades de sangre, eso es así, para casos de reposición, diálisis y otros procedimientos al año, pero todavía por lo visto estamos lejos de esos objetivos. La crisis actual por la búsqueda de sangre torna urgente e inaplazable la solución de ese problema. Señores, yo la tengo, la solución. Está en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Atención, Miguel Franjul, mande un periodista suyo al Congreso a buscar ese proyecto. Que me escriban, que yo se lo mando por mail. Está ahí. Atención a las autoridades del Hemocentro Nacional, del nuevo gobierno. Hagan suyo ese proyecto, que es la parte que le falta al Hemocentro Nacional para tener un sistema sanguíneo único en América Latina, señor. Eso no existe en ninguna parte, porque son soluciones nuevas que demanda una sociedad nueva y que tienen que ser producto de una ruptura, no de una continuidad. Esto es un cambio de paradigma en materia de gestión de la sangre. Ahí está el proyecto. Hagan lo suyo. El Congreso, el Hemocentro, el Listín Diario, que es una institución nacional. Por último, Julio, Deli Geranme llamó ayer al programa para hablar de Gina Haspel. ¿Quién es Gina Haspel? Gina Haspel es la directora de la CIA, propuesta por Donald Trump después que había nominado a Mike Pompeo como secretario de Estado. Mike Pompeo, que ustedes saben que vino aquí a la toma de posesión del presidente Abinader y que fue el de la llamada histórica esa, ¿no? Cambió la historia del país esa llamada. Entonces, Mike Pompeo era director de la CIA. Cuando a él lo someten como candidato a secretario de Estado, entonces nombran a Gina Haspel. ¿Y quién es Gina Haspel? Gina Haspel es uno de los personajes más sombríos de la historia reciente norteamericana. Gina Haspel era la directora de servicio clandestino de la CIA. Oigan esa vaina. Y Gina Haspel fue la coordinadora de un centro de tortura tipo Guantánamo que creo que se llamaba Ojo de Tigre, que Estados Unidos puso en Tailandia después de los atentados de septiembre, del 11 de septiembre del 2001. Y Gina Haspel estuvo involucrada en las filtraciones de Wikileaks. Por eso es que yo la conozco, porque yo soy un fan de Wikileaks. Julian Assange cambió mi vida y yo todo lo que tenga que ver con Julian Assange lo vivo estudiando. Ahí es que yo conozco a Gina Haspel. Y entonces creo que fue Wikileaks que filtró que ella borró todas las grabaciones donde se le escuchaba a ella coordinar las torturas de los presos árabes en Tailandia. No sé si estuvo en Guantánamo, pero lo cierto es que después de la salida de Pompeo, a ella la nominan a la CIA. Y en el Congreso hubo un voto dividido porque casi la mitad no la quería por su historial de tortura. Ella admitió la tortura, pero dijo que jamás lo volvería a hacer. Es una mujer de 60 y pico de años que dijo Deli Geranme ayer que estaba desaparecida o muerta. No recuerdo bien porque yo me salí de la transmisión y lo iba escuchando. No recuerdo, no sé, Julio, si tú recuerdas que él dijo que estaba desaparecida o muerta. Estaba desaparecida y él dice que posiblemente esté muerta, pero estaba... él no dijo que estaba en Guantánamo. Sí, que estaba en Guantánamo. Bueno, lo que pasa es que a ella... Que había rumores de que la habían llevado a Guantánamo, dijo. Sí. Sí, lo que pasa es que a ella se le estaba asociando con una compañía alemana que habría manipulado
un sistema que se llama Dominion Software. Eso dijo Deli. Exactamente. Entonces, ella al parecer, siendo directora de la CIA, no estaba atendiendo a las directrices electorales de Trump. Y parece ser que hubo un problema con ella, pero hay algo raro aquí. Después que yo escuché a Deli con eso, yo me puse a revisar cuando llegué a la casa todo lo de Gina. Y realmente, señores, si ustedes googlean el nombre de Gina Haspel, no hay información de Gina Haspel en las últimas 2 semanas. No hay ninguna información oficial de ella. Pero sí hay muchas páginas que dicen que lo de su secuestro y que de la supuesta muerte natural es un fake news. Un fake news. No hay nada oficial. Esto es sumamente extraño, ¿eh? Y ojalá que nosotros podamos recibir alguna información, incluso de la embajada norteamericana, que nos pudiera orientar, porque realmente es muy extraño el caso. Señores, estamos hablando de la directora de la CIA en Estados Unidos, que hace 2 semanas que no genera ningún tipo de información oficial, la sustituta de Mike Pompeo en el gobierno de Trump. Cambio y fuera.